Mi suegro me despidió en mis vacaciones, no te molestes en volver. Me reí y choqué mi copa con un extraño, que resultó ser el CEO de nuestro mayor rival. Mientras finalmente disfrutaba de mis primeras vacaciones aprobadas en 4 años en una tranquila terraza de Santorini, mi suegro, el director ejecutivo, llamó y gruñó: ¿crees que te mereces esto, tomando vacaciones mientras otros cargan con tu peso? Si la pereza fuera un cargo, finalmente estarías cualificada. No te molestes en volver. Me reí, colgué y choqué mi copa con la del extraño a mi lado, el director ejecutivo de nuestro mayor rival. Cuando regresé a casa, se desató el caos. Mientras finalmente disfrutaba de mis primeras vacaciones aprobadas en 4 años en una tranquila terraza de Santorini, mi suegro, el director ejecutivo, llamó y gruñó: ¿crees que te mereces esto, tomando vacaciones mientras otros cargan con tu peso? Si la pereza fuera un cargo, finalmente estarías cualificada. No te molestes en volver. Me reí, colgué y choqué mi copa con la del extraño a mi lado, el director ejecutivo de nuestro mayor rival. Cuando regresé a casa, se desató el caos. Vi a Cole Blackwood aceptar felicitaciones por un contrato que sabía que destruiría la empresa y no podía respirar. Estábamos en la sala de conferencias ejecutiva un martes por la mañana. Yo, en mi asiento habitual en la esquina trasera, Cole, en la cabecera de la mesa con su traje a medida. Los miembros de la junta aplaudían como si acabara de salvar el mundo. Caballeros, dijo, porque siempre decía caballeros aunque hubiera 3 mujeres en esa sala. Hemos asegurado el contrato de Lansing, 42 millones en ingresos. Vencimos a Meridian Dynamics al ofrecer un 40% menos que ellos. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si la historia de Avery resuena contigo, por favor, suscríbete. Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y espero que lo logremos antes de la víspera de Año Nuevo. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a más mujeres que las necesitan. Ahora, veamos qué sucede a continuación. Mi bolígrafo se clavó tan fuerte en mi libreta que rasgó el papel. Había modelado esa oferta de 6 maneras diferentes. Cada escenario mostraba el mismo resultado: perderíamos dinero. Los márgenes no podían soportar el cronograma. Había escrito un análisis de riesgo de 12 páginas hacía 3 semanas, le había explicado a Cole cada gráfico y proyección. Él lo había mirado durante 30 segundos y lo había arrojado sobre su escritorio. Piensas en pequeño, Avery. Así es como se aplasta la competencia. Ahora, él estaba allí aceptando elogios por una decisión que desangraría a Blackwood Manufacturing. Y mi esposo, Garrett, sentado al otro lado de la mesa, me lanzaba esa mirada, con la mandíbula apretada, un ligero movimiento de cabeza. No cuestiones a papá. No ahora. Nunca. Durante 4 años había trabajado semanas de 70 horas haciendo estrategia de nivel de director financiero por el salario de un analista senior mientras el nombre de Cole aparecía en cada comunicado de prensa. 4 años siendo la arquitecta invisible detrás de cada victoria financiera, viendo a hombres llevarse el crédito por mi trabajo. 4 años haciéndome cada vez más pequeña, esperando que alguien finalmente viera mi valor. Esa mañana, viendo a Cole celebrar un contrato que demostraría que yo había tenido razón todo el tiempo, me di cuenta de algo. Si veían mi valor. Simplemente no querían pagarlo. Y cuando finalmente tomé mis primeras vacaciones en 4 años, 10 días que había solicitado con 4 meses de antelación, aprobados por escrito, Cole Blackwood me llamó a Santorini y me despidió por abandonar mis responsabilidades. Pensó que estaba acabando con mi carrera. No tenía idea de que acababa de liberarme. Pero me estoy adelantando. Ese martes por la mañana en la sala de conferencias, me senté en silencio mientras Cole terminaba su discurso de victoria. Los miembros de la junta se pusieron de pie, estrechándole la mano, dándole palmadas en el hombro. Mi análisis, el que mostraba que perderíamos al menos 3 millones en este contrato, probablemente todavía estaba en su escritorio, enterrado bajo revistas de golf y premios de la industria con su nombre grabado. Garrett me miró mientras todos salían. Se acercó, aflojándose la corbata, con esa expresión cuidadosa en su rostro que había aprendido a leer durante 4 años de matrimonio. No lo hagas, dijo en voz baja. ¿No hacer qué? No empieces con él, te lo dije. Papá está feliz. La junta está feliz. Déjalo estar.
Cerré mi libreta, la página rota crujiendo bajo mis dedos. Garrett, vamos a perder dinero con este contrato. Millones. Solo el cronograma de ejecución. Avery. Su voz bajó aún más, casi como una advertencia. Papá ha estado haciendo esto durante 30 años. Sabe lo que hace. Yo hice los números. Tú hiciste proyecciones. Papá opera en el mundo real. Miró hacia la puerta donde Cole todavía hablaba con los miembros de la junta, luego de nuevo a mí. Mira, sé que trabajas duro. Todos lo saben. Pero necesitas confiar en que las personas con más experiencia saben lo que hacen. Las personas con más experiencia. No él específicamente, no Cole, solo la vaga categoría de personas que no eran yo. Recogí mi libreta y mi portátil. Tengo trabajo que hacer, Avery. Pero yo ya estaba saliendo, pasando junto a Cole y sus admiradores, pasando por la sala de conferencias donde me había sentado en la esquina trasera durante 4 años, esperando que alguien me pidiera mi opinión en lugar de simplemente tomar mi trabajo. Mi oficina estaba en el 3er piso, una pequeña habitación interior sin ventanas y un escritorio apenas lo suficientemente grande para mis 2 monitores. Analista financiera senior. Eso es lo que decía el título en mi tarjeta de visita. Eso es lo que mi salario reflejaba también. 78.000 al año en una ciudad donde los apartamentos tipo estudio comenzaban en 2.500 al mes. Hacía trabajo de directora financiera, construía modelos financieros que guiaban decisiones millonarias, reestructuraba contratos con proveedores, identificaba ahorros de costos, proyectaba escenarios de crecimiento. Pero el título seguía siendo el mismo, y también el sueldo, porque yo no era una Blackwood de sangre. Había entrado en este edificio hace 4 años como la prometida de Garrett, una graduada de Wharton con un portafolio de cuero y suficiente ingenuidad para creer que la competencia importaba más que los apellidos. Cole me había estrechado la mano en nuestra cena de compromiso, con ese agarre de hierro suyo, y había dicho, nos vendría bien alguien con tu cerebro por aquí, Avery. Esta familia valora la inteligencia. Le había creído. Había creído que mi perspicacia financiera sería recompensada, que mi pensamiento estratégico me ganaría un asiento en la mesa, que eventualmente el trabajo hablaría por sí mismo. Sí habló, solo que no con mi voz. Cada estrategia que construía se convertía en nuestro enfoque en las presentaciones de Cole. Cada medida de ahorro de costos que identificaba se convertía en la iniciativa del equipo de liderazgo, en los correos electrónicos de toda la empresa. Mis análisis de riesgo eran resumidos en viñetas y presentados por Garrett a la junta. Despojados de mi nombre, de mis matices, de mis advertencias. Me senté en mi escritorio y abrí el archivo del contrato de Lansing. Los números seguían ahí, crudos e innegables. Al precio de la oferta que Cole había presentado, un 40% por debajo de la tasa de mercado, apenas cubriríamos los costos de los materiales. La mano de obra nos llevaría a números rojos. Cualquier retraso, cualquier complicación inesperada, y estaríamos desangrando dinero. Pero a Cole no le importaban mis proyecciones. Le importaba vencer a Meridian Dynamics, le importaba el comunicado de prensa que diría que Blackwood Manufacturing había superado a su mayor competidor. Miré la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. Esa noche, me quedé hasta tarde. El 3er piso se vació a las 6, pero yo todavía estaba allí a las 8, construyendo modelos de contingencia para cuando el contrato de Lansing comenzara a perder dinero, ¿cómo lo haría? Y cuando lo hiciera, alguien necesitaría un plan para detener la hemorragia. Ese alguien sería yo. El crédito se lo llevaría otro. Garrett me envió un mensaje de texto a las 9. Trabajando hasta tarde otra vez. Le respondí, terminando proyecciones. No te quedes hasta muy tarde. Necesitas descansar. Descansar. Como si el sueño fuera el problema. Como si el agotamiento fuera algo que pudiera solucionar con 8 horas y una buena almohada, en lugar de la eliminación sistemática de mis contribuciones. Llegué a casa a las 10:30. Garrett ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Hacía meses que habíamos dejado de dormir al mismo ritmo. Él en la cama a las 10. Yo entrando a trompicones después de la medianoche. Ambos demasiado cansados o demasiado distantes para cerrar la brecha. Me cepillé los dientes en el baño contiguo, mirando mi reflejo en el espejo.
ojeras bajo mis ojos que el corrector no podía ocultar del todo. El pelo recogido en la misma coleta utilitaria que llevaba todos los días. La mujer que me devolvía la mirada parecía más pequeña de lo que debería ser, como si me hubiera estado comprimiendo durante tanto tiempo que había olvidado mi forma original. La casa estaba en silencio. Nuestra casa adosada de Brooklyn, comprada con dinero de los Blackwood antes de que nos casáramos. El nombre de Garrett en la escritura. Yo pagaba la mitad de la hipoteca con mi salario de $78,000. Él pagaba la otra mitad con su sueldo de nivel de director, que era casi el doble que el mío, aunque su trabajo principal parecía ser presentar mi trabajo a su padre. Me metí en la cama, en mi lado, el izquierdo, el lado que reclamé hace 4 años y del que nunca me moví. Garrett no se movió. En algún momento entre nuestra boda y nuestro segundo aniversario, habíamos dejado de ser socios. Nos habíamos convertido en compañeros de piso que compartían una hipoteca y comidas ocasionales, y cada vez menos conversación. Miré al techo en la oscuridad, pensando en el contrato de Lansing, en el desdén de Cole por mi análisis y en la advertencia de Garrett de no crear problemas. Durante años, le había dado a esta familia 4 años de semanas de 70 horas, 4 años de trabajo invisible. 4 años viendo cómo mi nombre desaparecía de mi propio trabajo. ¿Y para qué? El correo electrónico llegó 3 semanas después, un miércoles por la noche, mientras trabajaba desde la isla de la cocina, con el portátil abierto y una taza de té de manzanilla enfriándose a mi lado. Garrett estaba arriba viendo algo en su iPad. El sonido de explosiones y música dramática se filtraba a través del techo. Asunto, información de beneficios actualizada. Casi lo borro. Casi. Pero algo me hizo detenerme. Quizás la marca de tiempo, enviado a las 9:14 de la noche, mucho después de que Margaret de Recursos Humanos se fuera a casa. Quizás la pequeña voz que había estado susurrando advertencias que me había entrenado para ignorar. Lo abrí. Mi póliza de seguro de vida para personal clave había sido aumentada de $3 millones a $18 millones. Efectivo de inmediato. Lo leí 3 veces. $18 millones. Sin explicación, sin discusión previa, solo un párrafo clínico en fuente corporativa notificándome que Blackwood Manufacturing ahora valoraba mi muerte en 6 veces lo que la habían valorado hacía 3 meses. Me temblaban las manos mientras abría mi calendario, retrocediendo a través de finalizaciones de proyectos e hitos. El aumento de la póliza estaba fechado el 18 de marzo. El 18 de marzo fue 3 días después de que finalizara las renegociaciones de contratos con proveedores que le ahorraron a Blackwood $6 millones en costos anuales. 3 días. El nudo en mi estómago que se había estado apretando durante meses de repente tenía una forma, un nombre, una lógica matemática fría que me oprimía el pecho. Agarré mi portátil y subí las escaleras. Garrett estaba apoyado en el cabecero, con el iPad en su regazo, apenas levantando la vista cuando entré. Garrett, ¿sabías de esto? Giré la pantalla del portátil hacia él, mostrándole el correo. Lo entrecerró, luego se encogió de hombros. ¿Seguro de vida? Eso es cosa de RRHH beneficios estándar. Mi póliza fue aumentada a $18 millones. Está bien. Volvió a mirar su iPad. Eso es bueno, ¿no? Significa que la empresa te valora. ¿Me valora? La ironía era tan aguda que casi me río. ¿Alguien más recibió un aumento? No lo sé, Avery. No me encargo de los beneficios de RRHH. Su tono era displicente, distraído. Si te preocupa, habla con Margaret. ¿Lo hice? A la mañana siguiente, bajé a la oficina de RRHH. Del tercer piso, una habitación estrecha con archivadores y un escritorio donde Margaret se había sentado durante 23 años, viendo a los niños Blackwood convertirse en ejecutivos Blackwood. Margaret, necesito preguntar sobre mi seguro de vida. Levantó la vista de su ordenador y algo parpadeó en su rostro. Incomodidad, quizás culpa. ¿Tu póliza? Sí. El señor Blackwood autorizó el aumento el mes pasado. ¿Por qué? Revolvió papeles en su escritorio, sin mirarme a los ojos. Dijo que era estándar para ejecutivos que realizan trabajo de alto valor. No soy una ejecutiva. Realizas responsabilidades de nivel ejecutivo.
Las palabras sonaban ensayadas. ¿Alguien más recibió un aumento? Sus manos se detuvieron. El silencio se alargó. Margaret. No estoy autorizada a discutir los beneficios de otros empleados, Avery. Lo siento. Salí de su oficina con el corazón palpitante, ese nudo en el estómago apretándose cada vez más hasta que pensé que podría enfermar. 18 millones de dólares. 3 días después de ahorrarle a la empresa 6 millones. Y 2 semanas después, Cole Blackwood me llamó a su oficina y me dio mi primera asignación de auditoría operativa. La oficina de Cole era de caoba y cuero, con ventanas de suelo a techo con vistas al horizonte de Boston. Me paré frente a su escritorio un viernes por la tarde a finales de mayo, con las manos entrelazadas frente a mí, esperando mientras terminaba un correo electrónico. No levantó la vista durante 2 minutos completos. Cuando finalmente lo hizo, su expresión era neutral, profesional. Necesito que hagas una inspección de seguridad en la planta de Denem. Martes por la noche, segundo turno. Fruncí el ceño. ¿No es eso responsabilidad de operaciones? Siempre estás hablando de eficiencia de costos. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Quiero una perspectiva financiera sobre si estamos invirtiendo demasiado en protocolos de seguridad. Ojos nuevos. Algo en ello se sentía mal. Pero dije que sí, porque eso es lo que siempre hacía. La planta de Denem tenía 30 años. Todo hormigón y maquinaria de metal expuesto que rugía y resonaba con ritmos que se sentían agresivos. Caminé por la planta sola durante 3 horas con un portapapeles y botas con punta de acero que resbalaban en el hormigón manchado de aceite. Una carretilla elevadora se acercó tanto que sentí el viento. El conductor ni siquiera giró la cabeza. 2 semanas después, Cole me envió a Somerset. Inventario a medianoche. Caminé por pasarelas con barandillas que se movían bajo mi agarre, tratando de no mirar el hormigón 20 pies más abajo. Luego Lexington, la instalación de almacenamiento de productos químicos donde pasé 1 hora respirando humos antes de que alguien finalmente notara que la ventilación había fallado. Llegué a casa temblando esa noche, con los pulmones ardiendo, y Garrett estaba en el sofá mirando su teléfono. ¿Cómo estuvo?, preguntó sin levantar la vista. Creo que inhalé algo tóxico. Papá dice que estás haciendo un gran trabajo con estas auditorías. 1 mes después, me desmayé en el baño de la oficina. Los médicos del hospital me hicieron todas las pruebas, no encontraron nada. Probablemente estrés, dijeron. Deberías tomarte unas vacaciones. Así que lo hice. Presenté la solicitud con 4 meses de antelación. 10 días en Santorini, a finales de septiembre, perfectamente programados después del cierre trimestral para que nadie pudiera decir que estaba siendo irresponsable. Lo envié a través de RR. Copié a Cole y Garrett, adjunté mi cronograma de proyectos mostrando que todo estaría cubierto. Cole lo aprobó con una respuesta de una sola frase, bien. Asegúrate de que todo esté bajo control. Pasé 3 semanas entrenando a Jordan, un analista junior que era entusiasta pero inexperto. Creé un documento de transición de 60 páginas, instrucciones paso a paso, listas de contactos, protocolos de contingencia para cada proyecto activo. Programé llamadas de seguimiento diarias. Codifiqué hojas de cálculo por colores. Hice de todo excepto clonarme. Garrett apenas reaccionó cuando le conté sobre el viaje. ¿Vas sola? No era una pregunta en realidad, solo una observación hecha en ese tono plano que usaba para todo últimamente. Eres bienvenido a venir, dije, aunque no lo decía en serio. No puedo tomarme tiempo libre ahora. ¿Papá me necesita aquí? Por supuesto que sí. No habíamos compartido cama en 6 meses. No habíamos tenido una conversación real en más tiempo. Había dejado de esperar que me preguntara por mi día, mi trabajo, mi vida. Existíamos en rutinas paralelas. Él se iba a la oficina antes de que yo me despertara. Yo llegaba a casa mucho después de que él hubiera cenado solo. La mañana que me fui al aeropuerto Logan, me paré en nuestra cocina con mi maleta hecha, esperando algo que no podía nombrar. Un adiós. Quizás un abrazo. Algún reconocimiento de que me iba por 10 días. Pero Garrett ya se había ido a trabajar. La casa estaba en silencio,
excepto por el zumbido del refrigerador. Cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Santorini me golpeó como oxígeno después de años de contener la respiración. La luz era diferente, dorada e increíblemente suave. Nada que ver con el perpetuo gris de Boston. Me alojé en un pequeño hotel en un acantilado en Oya, dirigido por una mujer llamada Caterina, que me traía yogur fresco y miel a mi terraza cada mañana y nunca me preguntó por qué viajaba sola. Pasé los 2 primeros días llorando, sollozos feos y desgarradores en mi terraza privada, con vistas a la caldera, lamentando una versión de mí misma que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. La mujer que se había graduado de Wharton con honores y ambiciones. La mujer que había creído que la competencia importaba más que los apellidos. La mujer que pensaba que el matrimonio significaba compañerismo. Al tercer día, algo cambió. Empecé a respirar de manera diferente, más profundo, más lento, como si mis pulmones recordaran su capacidad real. Caminé por las estrechas calles empedradas sin destino. Comí pulpo a la parrilla en pequeñas tabernas donde nadie sabía mi nombre. Bebí un assyrtiko que sabía a minerales, sal y libertad. No revisé mi correo del trabajo, ni una sola vez. Garrett envió un mensaje de texto el segundo día: espero que hayas llegado bien. No respondí. El cuarto día, estaba sentada en la terraza del hotel al atardecer, viendo el cielo teñirse de tonos ámbar y rosa para los que no tenía nombre, con una copa de vino en la mano, cuando la mujer de la mesa de al lado se volvió hacia mí. Era mayor, tal vez de unos 50 y tantos, con el pelo castaño rojizo con mechones plateados recogido en un elegante moño y unas gafas de sol de gran tamaño que de alguna manera la hacían parecer más sofisticada en lugar de oculta. Tienes la mirada de alguien que acaba de recordar que tiene permitido existir, dijo. Me reí, sorprendida por el sonido. ¿Es tan obvio? Solo para alguien que ha estado allí. Señaló la silla vacía en su mesa. Únete a mí. Se llamaba Wyatt Brennan, y tenía el tipo de presencia que te hacía sentarte más erguido sin darte cuenta. No intimidante, exactamente, sino imponente de una manera que se sentía ganada en lugar de actuada. Hablamos de Grecia, de viajes, de la magia particular de la luz de Santorini. Temas seguros, temas fáciles. Entonces mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. El nombre de Cole apareció en la pantalla. 1 vez, 2, 3 veces. Lo ignoré. Wyatt levantó una ceja. Alguien es persistente. Mi suegro. Director ejecutivo de la empresa para la que trabajo. Cogí mi copa de vino, viendo cómo el líquido atrapaba la luz del sol que se desvanecía. No cree en los límites. Negocio familiar, negocio de suegros. Yo solo trabajo allí. La amargura en mi voz me sorprendió. El teléfono vibró de nuevo. Cuarta llamada. Wyatt inclinó la cabeza. ¿Vas a contestar? Algo en su tono, curiosidad quizás, o simplemente el permiso de una extraña que no tenía ningún interés en mis decisiones, me hizo coger el teléfono. Debería haberlo dejado ir al buzón de voz. Hola. ¿Crees que te mereces esto? La voz de Cole explotó a través del altavoz, tan fuerte que Wyatt pudo oírla claramente. Tan fuerte que la pareja 3 mesas más allá se giró a mirar. Tomando vacaciones mientras otros cargan con tu peso. Llevas fuera 3 días y el contrato de Lansing se está desmoronando porque no estabas aquí para limpiar el desastre. 4 años de condicionamiento me hicieron responder automáticamente, con la voz firme incluso mientras mi corazón se aceleraba. Cole, dejé un documento de transición de 60 páginas. Entrené a Jordan durante 3 semanas. Todo está cubierto. Jordan es un incompetente. Tú eres la que hace los números, Avery. Tú eres la directora financiera. Algo se rompió dentro de mí. Algo que se había estado doblando durante 4 años bajo el peso del trabajo invisible, el crédito robado y las revisiones salariales que nunca llegaron. Soy la analista financiera senior que hace trabajo de nivel de directora financiera por la mitad del salario y 0 crédito, dije, mi voz más fría de lo que nunca la había oído. Y estoy en unas vacaciones aprobadas. Silencio al otro lado, del tipo peligroso. Luego su voz volvió, tranquila y venenosa. Si la pereza fuera un cargo, finalmente estarías cualificada. No te molestes en volver. Estás despedida.
La línea se cortó. Me quedé allí sentada, sosteniendo mi teléfono, mirando la caldera que se oscurecía, y sentí una extraña sensación invadirme. No devastación, no miedo. Alivio. Luego empecé a reír. Empezó pequeño, una exhalación de sorpresa, y se convirtió en algo más grande, más salvaje, más liberador que cualquier cosa que hubiera sentido en 4 años. El tipo de risa que viene de un lugar tan profundo que habías olvidado que existía. Wyatt me observaba con una expresión que no pude descifrar. Levantó su copa de vino, sus labios curvándose en una sonrisa cómplice. Por la liberación, dijo. Choqué mi copa contra la suya, todavía riendo, sintiéndome más ligera que en años. Por la liberación. Pedimos otra botella de vino y vimos cómo el sol terminaba de ponerse, pintando los edificios blancos de Oya en tonos de rosa y oro. Y entonces empecé a hablar. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Como Cole había usado el título de directora financiera como cebo durante 4 años mientras se llevaba el crédito por cada estrategia que yo construía. Como Garrett se había transformado lentamente de socio a marioneta, haciéndose eco de los desprecios de su padre. Como le había ahorrado a Blackwood $6 millones en negociaciones con proveedores y me habían dicho que era demasiado emocional para el liderazgo. Como mi póliza de seguro de vida había aumentado a $18 millones 3 días después de ese ahorro. Como Cole había empezado a enviarme auditorías en solitario a instalaciones con equipos rotos. Como me había desmayado por los humos químicos y me habían dicho que me tomara unas vacaciones. Estas vacaciones, que él había aprobado sin dudarlo después de bloquear mis solicitudes durante 2 años. Wyatt escuchó sin interrumpir, bebiendo su vino, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación y a algo más duro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita negra mate. Wyatt Brennan, dijo, deslizándola sobre la mesa. Directora ejecutiva de Meridian Dynamics. El nombre se registró como un impacto físico. Meridian Dynamics, el mayor competidor de Blackwood Manufacturing. La empresa que Cole había pasado 5 años tratando de aplastar, subcotizando contratos, robando clientes, desprestigiándolos en los círculos de la industria. Escuché toda la conversación, dijo Wyatt. Y te voy a hacer una oferta. Estamos abriendo una nueva división en la costa este. Necesitamos una directora financiera que entienda la fabricación industrial. Alguien que conozca a los actores, las trampas, cómo construir un crecimiento sostenible en lugar de un imperio imprudente. Hizo una pausa. Alguien que realmente se tome vacaciones. Miré la tarjeta, el logotipo en relieve, el número de teléfono que se sentía como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Garrett, papá está furioso. ¿Qué hiciste? ¿No estás bien? No, ¿qué pasó? Solo ¿qué hiciste? Como si hubiera cometido un pecado imperdonable al contestar mi teléfono en mis vacaciones aprobadas. Cogí el teléfono, mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció y miré a Wyatt. Cuéntame más. Nos quedamos en esa terraza hasta que salieron las estrellas, hasta que los turistas disminuyeron y los restaurantes a lo largo del acantilado comenzaron a cerrar sus terrazas, el personal apilando sillas y limpiando mesas con una eficiencia cansada. Wyatt me habló de Meridian Dynamics durante esa segunda botella de vino. Como la había construido desde un actor regional de tamaño mediano hasta un competidor nacional centrándose en prácticas de fabricación sostenibles y tratando a los empleados como activos a desarrollar en lugar de recursos a explotar. No ganamos subcotizando y desangrándonos en la ejecución, dijo, haciendo girar el vino en su copa. Ganamos construyendo relaciones con clientes que valoran la calidad por encima de la reducción de costos. Es un crecimiento más lento, pero es real. Todo lo que describió era lo opuesto al enfoque de Cole. Le dije que lo pensaría. Sonrió como si ya supiera mi respuesta. Tómate tu tiempo. Disfruta del resto de tus vacaciones. Cuando estés lista, llámame. Cenamos 3 veces más durante la semana siguiente en diferentes tabernas encaramadas en los acantilados, comiendo pescado fresco y ensaladas griegas y manteniendo conversaciones que se sentían como un extraño híbrido de terapia y planificación estratégica. Nunca me presionó, nunca hizo que la oferta de trabajo pareciera transaccional.
Simplemente hablaba de lo que Meridian estaba construyendo y me dejaba imaginarme como parte de ello. En mi última noche en Santorini, nos encontramos en un pequeño restaurante en Finiquia, lejos de las multitudes de turistas. El dueño nos trajo lubina a la parrilla y verduras asadas sin que se lo pidiéramos, como si Guyat fuera una cliente habitual. Después del postre, baklava y café griego fuerte, me entregó una carpeta de cuero con el logo de Meridian. Lectura de fondo, dijo. Detalles sobre el puesto de directora financiera, estructura de compensación, el equipo que estarías construyendo. Hizo una pausa, deslizando la carpeta sobre la mesa. Y algo de inteligencia de la industria sobre Blackwood que podría interesarte. Sin presión, solo información. La carpeta era gruesa, sustancial. La guardé en mi bolso de mano, prometiendo leerla en el vuelo de regreso a casa. Esa noche, acostada en la cama de mi hotel con las puertas de la terraza abiertas y el sonido del Egeo entrando, finalmente revisé mi correo electrónico. Había estado desconectada durante 9 días. 9 días de silencio de Blackwood Manufacturing, de mi matrimonio, de la vida que había dejado atrás en Boston. 73 mensajes no leídos. Los revisé con una sensación de náuseas en el estómago. 15 de cole. Los asuntos escalaban de urgente contrato Lansing a comportamiento inaceptable y última advertencia, aunque ya me habían despedido. 12 de Garrett, cada uno más frío y cortante que el anterior. ¿Dónde estás? Papá está furioso. Tienes que llamar. Esto es vergonzoso. Estás siendo egoísta. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. 3 correos de Diane, la esposa de Cole. Todos con asuntos sobre lealtad familiar y decepcionar a todos los que creyeron en ti. Y uno de Sloan, la hermana menor de Garrett, enviado hace 2 días. Avery, lamento lo de papá. No sé qué pasó, pero sé que no es tu culpa. Llámame cuando llegues a casa. ¿Te extraño? Miré ese último correo durante mucho tiempo. Sloan era la única Blackwood que me había tratado como familia en lugar de como personal. Era más joven, 26 frente a mis 32, una estudiante de historia del arte a la que Cole le había dicho que la escuela de negocios es para gente seria como Garrett. Siempre había estado en la periferia del imperio familiar, decorativa pero no funcional. Nos habíamos unido por esa invisibilidad compartida. No respondí a ninguno de los correos. Simplemente cerré mi portátil e intenté dormir. El vuelo de Atenas a Boston duró 9 horas. Esperé hasta que estuvimos a altitud de crucero, con las luces de la cabina atenuadas y la mayoría de los pasajeros durmiendo o viendo películas en sus pantallas, antes de abrir la carpeta de Guyat. La primera sección era lo que esperaba. Descripción del puesto, rango salarial, paquete de acciones, beneficios. Todo generoso, profesional, exactamente lo que un puesto de directora financiera debería ofrecer. La segunda sección hizo que mis manos comenzaran a temblar. Era un análisis exhaustivo de la salud financiera de Blackwood Manufacturing, compilado por el equipo de inteligencia estratégica de Meridian. No era espionaje corporativo. Todo provenía de archivos públicos, informes de la industria, redes de proveedores y datos de la fuerza laboral a los que cualquier analista competente podría acceder. Pero en conjunto, era devastador. 9 contratos perdiendo dinero actualmente. No solo Lansing, otros 8 que yo había señalado como arriesgados en los últimos 2 años. Contratos que Cole había impulsado a pesar de mis advertencias. Subcotización para robar cuota de mercado sin tener en cuenta los costos de ejecución. Mantenimiento diferido creando violaciones de OSHA en 4 instalaciones. Aumento de las averías de equipos. Incidentes de seguridad con tendencia al alza. Contratos con proveedores renegociados en términos que exprimían a los socios más pequeños hasta el punto de la quiebra. 3 ya habían quebrado. 2 más estaban al borde. Rotación de personal del 34%, el doble del promedio de la industria. Datos de entrevistas de salida que mostraban que los empleados se iban por un liderazgo tóxico y una carga de trabajo insostenible. Los analistas de Meridian habían modelado el flujo de caja de Blackwood basándose en estos indicadores públicos. Su proyección, insolvencia en 18 meses a menos que la empresa consiguiera una importante inyección de capital o reestructurara drásticamente las operaciones. Estaba leyendo sobre el colapso a cámara lenta de la empresa que había pasado 4 años tratando de salvar.
Luego llegué al apéndice, compensación y beneficios ejecutivos. Un desglose de salarios, bonificaciones, acciones y pólizas de seguro para el equipo de liderazgo de Blackwood. Mi póliza de seguro de vida no era la única que había sido aumentada, pero era la más grande. $18 millones, frente a los 3 millones, autorizada por Cole Blackwood 9 meses antes. Verifiqué la fecha, 18 de marzo. 3 semanas después de que finalizara las renegociaciones de contratos con proveedores que le ahorraron a Blackwood $6 millones en costos anuales. El mismo mes, Cole había comenzado a enviarme auditorías operativas. Mi taza de café estaba intacta en la bandeja, enfriándose mientras miraba esa fecha. Saqué mi teléfono, todavía en modo avión, y abrí mi calendario, retrocediendo los últimos 9 meses con dedos temblorosos. 18 de marzo, aumento del seguro de vida. 3 de abril, primera auditoría operativa, planta de Denham, turno de noche, sola. 17 de abril, almacén de Somerset, inventario de medianoche, sola. 8 de mayo, planta química de Lexington, donde la ventilación había fallado. 22 de mayo, visita a urgencias después de desmayarme en el baño de la oficina. Los médicos no encontraron nada. Crucé cada fecha de auditoría con mi calendario de trabajo. Cada una había sido programada dentro de las 2 semanas posteriores a una importante victoria financiera que yo había logrado para Blackwood. Denham vino después de que identifiqué ahorros de costos en la línea de producción. Somerset vino después de que reestructuré los contratos de logística. Lexington vino después de que detecté un error contable que habría desencadenado una auditoría. Cada vez que le hacía ganar dinero a la empresa, Cole me enviaba a algún lugar peligroso. El patrón estaba ahí, crudo e innegable, y no podía creer que no lo hubiera visto antes. O quizás sí lo había visto. Quizás ese nudo en mi estómago, esa voz susurrando advertencias, lo había estado viendo todo el tiempo. Pero 4 años de manipulación psicológica me habían enseñado a no confiar en mis propios instintos. Pensé en los podcasts de crímenes reales que escuchaba en mi trayecto al trabajo, historias sobre pólizas de seguro de vida y accidentes convenientes, sobre personas que desaparecían durante asignaciones de trabajo rutinarias. Pensé en esa carretilla elevadora en Denham, lo cerca que había estado, como el rostro del conductor había estado oculto por las sombras y ni siquiera había girado la cabeza. Pensé en la barandilla de Somerset que se había movido bajo mi agarre mientras estaba sola en una pasarela a 20 pies sobre el hormigón. Pensé en respirar humos químicos durante 1 hora en Lexington mientras el sistema de ventilación funcionaba mal, y como nadie se había dado cuenta hasta que ya me había desmayado. Pensé en los médicos de urgencias que no encontraron nada malo y me dijeron que solo necesitaba descansar. Descansar. Unas vacaciones. Unas vacaciones que Cole había bloqueado durante 2 años hasta que, de repente, hacía 4 meses, había aprobado 10 días en Grecia sin dudarlo, casi con entusiasmo, como si quisiera que me fuera. O como si esperara que no volviera. El avión entró en turbulencias y mi taza de café traqueteó en la bandeja. La agarré antes de que se derramara, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Quizás estaba paranoica. Quizás 4 años de guerra psicológica habían roto mi capacidad de pensar racionalmente. O quizás Cole Blackwood había aumentado mi seguro de vida a $18 millones, me había enviado a asignaciones en solitario cada vez más peligrosas y luego había aprobado unas vacaciones que había estado bloqueando durante años porque estaba planeando que no regresara de una de esas auditorías. Y cuando eso no había funcionado lo suficientemente rápido, me había despedido en su lugar. El avión comenzó su descenso hacia Logan justo después de las 11 de la noche. Había planeado tomar un Uber de regreso a Brooklyn, a la casa que compartía con Garrett, para desempacar, ducharme y decidir mis próximos pasos. Pero sentada en la terminal con mi equipaje de mano y la carpeta de Wyatt, mirando mi teléfono mientras se reconectaba a la red y los mensajes comenzaban a inundarlo, no pude obligarme a hacerlo. No podía volver a esa casa, a ese matrimonio, a esa vida. No sabiendo lo que sabía ahora. Reservé una habitación en el Marriott conectado a la terminal. Hice el check-in a medianoche con mi maleta y mi carpeta de cuero llena de verdades que no podía dessaber. La habitación era genérica, paredes beige, alfombra industrial, una cama que olía a detergente industrial. Me senté en el borde, todavía con mi ropa de viaje, y miré la pared. Mi teléfono vibró. Garrett, ¿ya aterrizaste? Tenemos que hablar.
No te extrañé. ¿No estás bien? No, bienvenida a casa. Solo tenemos que hablar, como si yo fuera un problema que gestionar en lugar de una esposa que regresa de vacaciones. Respondí, me quedo en un hotel esta noche. Pasaré mañana a recoger algunas cosas. Su respuesta llegó en segundos. ¿En serio? Estás siendo dramática. Dramática. 4 años de trabajo invisible, una póliza de seguro de vida de 18 millones de dólares, un patrón de asignaciones peligrosas vinculadas a mis éxitos, un despido durante unas vacaciones aprobadas. Y yo estaba siendo dramática. Apagué mi teléfono, me recosté en las rígidas almohadas del hotel y miré al techo. Por primera vez en 4 años, sentí algo parecido a la claridad. Cole Blackwood me había despedido. Quizás había intentado matarme. De cualquier manera, había terminado de jugar según sus reglas. Dormí mal esa noche, despertándome cada hora para mirar el techo del hotel y escuchar los sonidos ahogados de los viajeros arrastrando maletas frente a mi puerta. A las 6 de la mañana, me rendí y tomé una ducha demasiado caliente, permaneciendo bajo el agua hirviendo hasta que mi piel se puso rosa y me sentí casi humana. Necesitaba ropa, artículos de aseo, el cargador de mi portátil, lo básico para existir, lo que significaba volver a la casa. Llegué a las 10 de la mañana, aparcando mi coche de alquiler en la calle porque la entrada estaba llena. 4 coches, el BMW de Garrett, el Range Rover de Cole, el Tesla blanco de Diane y el Audi de Sloan. Se me encogió el estómago. Una intervención. Me senté en el coche durante un minuto completo, con las manos aferradas al volante, debatiendo si simplemente irme. Pero necesitaba mis cosas, y una parte de mí, la parte que había pasado 4 años tratando de demostrar mi valía a estas personas, quería enfrentarlos. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Garrett estaba allí, con pantalones khaki y una camisa de botones, los brazos cruzados, la expresión tensa e ilegible. Te hemos estado esperando. No, buenos días. No, ¿cómo estás? Solo te hemos estado esperando, como si llegara tarde a una reunión a la que nunca había aceptado asistir. Entré sin responder. Estaban todos reunidos en el comedor como un tribunal. Cole en la cabecera de la mesa con su traje a medida, las manos cruzadas sobre la madera pulida. Diane a su derecha, perfectamente peinada, perlas en el cuello, luciendo la simpatía ensayada que desplegaba en eventos de caridad. Sloan, arrinconada, con aspecto miserable, ojeras bajo los ojos. Garrett señaló una silla vacía. Siéntate. Me quedé de pie. Solo estoy aquí para coger algo de ropa. Siéntate, Avery. La voz de Cole tenía ese filo de autoridad que usaba en las reuniones de la junta. El que esperaba obediencia inmediata. No me moví. Él se reclinó, estudiándome con esos fríos ojos grises. ¿Disfrutaste tu pequeño berrinche en Grecia? No fue un berrinche. Fueron unas vacaciones. Aprobadas por escrito hace 4 meses. Lo descartó con un gesto como si fuera irrelevante. Abandonaste tus responsabilidades. El contrato de Lansing se está desmoronando. Jordan no pudo manejar lo que le dejaste. El contrato de Lansing siempre iba a desmoronarse, Cole. Te lo dije en un análisis de riesgo de 12 páginas. Lo ignoraste. La habitación quedó en completo silencio. No se contradecía a Cole Blackwood. No en su presencia. No frente a la familia. Esa fue la primera regla que aprendí cuando me casé en esta dinastía. La mandíbula de Garrett se tensó. Dio un paso hacia mí, la voz baja y tensa. Avery, eres una analista senior, no la directora financiera. No puedes cuestionar la estrategia ejecutiva. Ahí estaban 4 años de subtexto finalmente dichos en voz alta. Lo miré. A este hombre con el que me había casado, que había prometido que seríamos socios, que había dicho que la empresa de su familia necesitaba nuevas perspectivas y que juntos construiríamos algo significativo. El hombre que se había transformado lentamente en el eco de su padre. Tienes razón, dije en voz baja. No soy la directora financiera. Solo hago todo el trabajo de una por la mitad del salario y 0 crédito. Mi error fue pensar que eso podría importarles a alguno de ustedes. La voz de Diane llegó desde la mesa, dulce y afilada.
Avery, te hemos dado tanto. Un lugar en esta familia. Oportunidades por las que la mayoría de la gente estaría agradecida. ¿Seguridad? Esta ingratitud es realmente bastante chocante. Me reí. El sonido salió áspero y amargo. ¿Oportunidades? ¿Es así como llamas a trabajar semanas de 70 horas mientras me dicen que soy demasiado emocional para el liderazgo? ¿A qué mis estrategias se presenten a la junta con los nombres de otras personas? Me volví para mirar directamente a Cole. O quizás te refieres a la oportunidad de arriesgar mi vida haciendo auditorías de seguridad en solitario en instalaciones con equipos rotos justo después de que aumentaras mi póliza de seguro de vida a $18 millones. La expresión de Cole se volvió cuidadosamente en blanco. Demasiado cuidadosamente. Esa es la cobertura ejecutiva estándar para personal de alto valor. No soy una ejecutiva. Soy una analista senior. Lo has dejado muy claro. Me crucé de brazos. Y el momento es interesante. El aumento fue autorizado 3 semanas después de que le ahorrara a la empresa $6 millones en negociaciones con proveedores. El mismo mes, empezó a enviarme a instalaciones peligrosas, sola. Sloan se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo de madera. Papá, ¿de qué está hablando? Cole le lanzó una mirada de advertencia. Sloan, esto no te concierne. Siéntate. Pero Sloan me miraba, con el rostro pálido. Avery, ¿qué quieres decir? ¿Qué póliza de seguro de vida? Saqué mi teléfono, abrí el correo de RRHH que había guardado y lo deslicé por la mesa hacia ella. Lo cogió, lo leyó, y el color desapareció por completo de su rostro. Garrett le arrebató el teléfono de la mano. Esta es una política corporativa de rutina. Lo estás tergiversando. Entonces, ¿por qué no se aumentó la póliza de nadie más? Mi voz era firme ahora, fría con una claridad que no había sentido en años. ¿Por qué las auditorías peligrosas comenzaron justo después? ¿Por qué me desmayé por los humos químicos en Lexington? ¿Por qué los médicos de urgencias no encontraron nada malo pero me dijeron que necesitaba unas vacaciones? Unas vacaciones que Cole había estado bloqueando durante 2 años hasta que, de repente, no pudo aprobarlas lo suficientemente rápido. La mesa se había quedado en silencio. Podía verlos procesando, calculando. La expresión de simpatía ensayada de Diane flaqueando hacia algo más duro. La confusión defensiva de Garrett luchando con la duda. El creciente horror de Sloan mientras miraba de mí a su padre. Solo Cole permanecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Sus dedos todavía estaban cruzados sobre la mesa, su postura relajada, pero sus ojos se habían vuelto planos y peligrosos. Estás siendo paranoica, dijo. 4 años de estrés claramente han afectado tu salud mental. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. No me manipules. No ahora. He pasado 4 años dudando de mis propios instintos porque me convenciste de que era demasiado emocional, demasiado cautelosa, demasiado estrecha de mente. Pero he terminado con eso. Saqué la carpeta de Wyatt de mi bolso y la dejé caer sobre la mesa. Meridian Dynamics hizo un análisis de la salud financiera de Blackwood Manufacturing. 9 contratos perdiendo dinero. Violaciones de OSHA en 4 instalaciones. Rotación de personal el doble del estándar de la industria. Proyecciones de flujo de caja que muestran insolvencia en 18 meses. Miré a Cole. No estás construyendo un imperio. Estás llevando una empresa a la ruina. Y yo era la que lo mantenía a flote mientras tú te llevabas el crédito y planeabas mi conveniente salida. La máscara de Cole finalmente se resquebrajó. Su voz salió fría y letal. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Acaso importa si has estado compartiendo información confidencial con nuestros competidores? Todo en esa carpeta proviene de fuentes públicas, informes de la industria, redes de proveedores, datos de la fuerza laboral. Encontré su mirada. ¿Quieres saber qué hay realmente ahí? La verdad que has estado ocultando a tu junta, a tus inversores, a todos. Se levantó lentamente, con ambas manos planas sobre la mesa. Estás despedida, Avery. Eso no ha cambiado. Deslizó una pila de papeles hacia mí.
Acuerdo de separación, confidencialidad, no competencia. Cubriendo 24 meses y todo el sector industrial en la costa este. Fírmalo. Toma tu indemnización de $60.000 y desaparece en silencio. Cogí los papeles. Mis manos estaban firmes. Debajo del acuerdo de separación había documentos de divorcio. La firma de Garrett ya estaba allí, fechada hace 3 días, mientras yo todavía estaba en Santorini. Se me encogió el pecho. Miré a Garrett. Solicitaste el divorcio mientras estaba de vacaciones. No me miró a los ojos. Papá dijo que era mejor manejar todo de una vez. Una ruptura limpia. Todo de una vez. Mi trabajo, mi matrimonio, mi vida entera desmantelada como un informe trimestral fallido. Firmaste esto hace 3 días, dije, antes de que yo siquiera llegara a casa. A ver. Ya lo habíais decidido. Todos vosotros. Miré alrededor de la mesa. Esto no es una intervención. Es una ejecución. La voz de Diane era nítida. Te estamos dando una generosa indemnización. La mayoría de la gente en tu posición estaría agradecida. $60.000, dejé los papeles, por 4 años de trabajo de nivel de directora financiera, mientras pagáis a los ejecutivos reales 4 veces eso como bonificación inicial. La paciencia de Cole se había agotado. Tienes 72 horas para firmar. Después de eso, retiramos la oferta y te lo pondremos muy feo. Sin indemnización, sin recomendaciones. Nos aseguraremos de que nadie en esta industria te contrate. Cogí mi bolso, miré a Garrett por última vez, a este hombre que había prometido ser mi compañero y en su lugar se había convertido en mi carcelero. Ya lo habéis puesto feo, dije. Simplemente no esperabais que sobreviviera. Sloan se levantó. A ver y, espera. Pero yo ya caminaba hacia las escaleras, hacia el dormitorio donde había pasado 4 años durmiendo junto a un hombre que había dejado de verme en algún momento del camino. Empaqué rápidamente. Ropa, artículos de aseo, mi portátil, los pocos objetos personales que eran realmente míos. Todo cabía en 2 maletas y una bolsa de lona. Cuando volví a bajar, todavía estaban sentados en la mesa. Garrett tenía la cabeza entre las manos. Diane hablaba en voz baja con Cole. Sloan miraba su teléfono. Levantó la vista cuando pasé, con los ojos rojos. Hice una pausa, articulé con los labios, lo siento, porque ella era la única que nunca me había tratado como si fuera temporal. Luego salí de esa casa y no miré atrás. Cargué mis maletas en el coche de alquiler, con las manos temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. Me senté en el asiento del conductor con el motor en marcha, mirando la casa en la que nunca había pertenecido realmente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sloan. Te creo. Lo siento mucho. Por favor, cuídate. Respondí, gracias. Tú también. Luego saqué la tarjeta de visita de Wyatt de mi cartera, la miré durante un largo momento y marqué. Contestó al segundo timbre. Avery, ¿cómo estás? Esa oferta de trabajo, dije. ¿Sigue disponible? Absolutamente. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Cuán pronto puedes llegar a Nueva York? La voz de Wyatt llegó a través del teléfono, tranquila y firme, como si hubiera estado esperando esta llamada, como si supiera exactamente cómo iría la intervención antes de que yo siquiera entrara por la puerta. Estaba sentada en mi coche de alquiler fuera de la casa de Brooklyn, con las maletas en el maletero, las manos todavía temblando por la adrenalina del enfrentamiento. Necesito ocuparme de algunas cosas primero, dije. Firmar los papeles de separación. Encontrar un abogado. Averiguar dónde me voy a quedar. No firmes nada sin revisión legal. Cole enterrará trampas en ese contrato. Hizo una pausa. Y no necesitas preocuparte por el alojamiento. Meridian tiene apartamentos corporativos en Hudson Yards para ejecutivos en transición. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites. Se me hizo un nudo en la garganta. Wyatt, ni siquiera he aceptado oficialmente todavía. ¿Me llamaste? Eso es suficiente aceptación. Pude oír la sonrisa en su voz. Tómate el fin de semana. Pon tus asuntos en orden.
Lunes por la mañana, a las 9. Ven a Meridian. Lo haremos oficial. Después de colgar, me quedé allí sentada un largo momento, mirando la casa a través del parabrisas. Luego puse el coche en marcha y dejé Brooklyn atrás. Esa noche, me quedé de nuevo en el Marriott, extendí los papeles de separación sobre el escritorio del hotel junto a la tarjeta de visita de Wyatt, e intenté leer el lenguaje legal con los ojos agotados, que seguían desenfocando el texto. Acuerdo de confidencialidad. Bastante estándar. Cláusula de no competencia. 24 meses, todo el sector de fabricación industrial, territorio de la costa este. $60.000 de indemnización condicionados a la firma de ambos. Y debajo de todo, los papeles de divorcio con la firma de Garrett ya seca y legal. Mi teléfono vibró. «Sloan, ¿podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo, por favor». Miré el mensaje. Sloan había parecido horrorizada durante la intervención, pero también se había quedado sentada en silencio mientras su padre me amenazaba, mientras Garrett presentaba los papeles de divorcio que había firmado a mis espaldas. Pero su mensaje de texto anterior, «Te creo», se había sentido genuino. Respondí, «Café, a las 10, en Cambridge». Su respuesta llegó de inmediato. «Gracias. Apenas dormí». El aire acondicionado del hotel se encendía y apagaba con precisión mecánica, y cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión plana y peligrosa de Cole cuando mencioné la póliza de seguro de vida. A las 9 de la mañana, estaba duchada y vestida, bebiendo el amargo café del hotel y viendo los minutos arrastrarse hacia las 10. La cafetería estaba cerca de Harvard Square, escondida en una calle lateral donde los turistas no solían deambular. Llegué temprano, pedí un café con leche que en realidad no quería y me senté en un rincón con la espalda contra la pared. Sloan llegó exactamente a las 10, vistiendo vaqueros y un suéter de gran tamaño, el pelo recogido en un moño desordenado. Parecía que tampoco había dormido. Se deslizó en el asiento frente a mí, con las manos alrededor de un vaso para llevar que debió haber traído de otro lugar. «Gracias por reunirte conmigo», dijo en voz baja. «Dijiste que me creías». «Lo hago». Dejó su vaso, sacó su teléfono y sus manos temblaban. «Avery, necesito que escuches algo». Tocó su pantalla, subió ligeramente el volumen y presionó reproducir. La voz de Cole se escuchó, amortiguada pero inconfundible. «La póliza de seguro paga a la empresa si le pasa algo a ella. 18 millones. Resuelve nuestro problema de flujo de caja para los próximos 2 trimestres mientras reestructuramos». Otra voz, más vieja, áspera. «¿Y estás seguro de que las auditorías no levantarán sospechas?» «Frank, llevo 30 años dirigiendo esta empresa. Sé cómo gestionar las evaluaciones de riesgo. Mientras las instalaciones estén documentadas como conformes después de sus visitas, nadie cuestionará nada. ¿Y si ella se da cuenta? No lo hará. Está demasiado ocupada tratando de demostrar su valía para ver lo que tiene justo delante». La grabación se cortó. Me quedé allí sentada, sintiendo como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Los ojos de Sloan estaban enrojecidos. «No pude dormir después de ayer. Seguí pensando en lo que dijiste, en el momento, en las auditorías. Así que, alrededor de las 2 de la mañana, bajé. La puerta del estudio de papá estaba entreabierta. Estaba hablando por teléfono. Tragó saliva. Lo grabé a través de la puerta. Se me habían quedado las manos entumecidas. «Sloan. Sé lo que esto significa. Sé lo que estaba planeando». Su voz se quebró. «Avery, creo que mi padre intentó matarte». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, crudas y terribles. «Si testificas sobre esto», dije con cuidado, «si le das esta grabación a alguien oficial, Cole te destruirá. Te repudiará. Pondrá a la familia en tu contra. Se asegurará de que no tengas nada». Se rió, y sonó amargo y roto. «Ya me ha destruido. Solo que lentamente, durante 26 años. Diciéndome que no era lo suficientemente seria para la escuela de negocios. Que la historia del arte era un pasatiempo, lindo, para alguien que no tenía la disciplina de Garrett. Que debería centrarme en encontrar un buen marido en lugar de una carrera.
Me miró con ojos feroces y desesperados. Tú fuiste la única persona en esa casa que alguna vez me preguntó sobre mi trabajo, que miró mis pinturas como si importaran, que me trató como si tuviera un cerebro en lugar de solo un fondo fiduciario. Sloan, no puedo dejar que te haga esto. No lo haré. Empujó su teléfono sobre la mesa. Tómatelo. Copia la grabación. Úsala como necesites. Miré el teléfono, esta evidencia que podría enterrar a Cole Blackwood, pero que también detonaría lo que quedaba de la familia de Sloan. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Se secó los ojos con el dorso de la mano. He terminado de estar en silencio. He terminado de fingir que las personas que amo no son monstruos. Cogí el teléfono y me reenvié la grabación, vi cómo se llenaba la barra de progreso y aparecía la confirmación. Luego extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. Gracias, dije, por creerme. Por ser lo suficientemente valiente para hacer esto. Me devolvió el apretón. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero no voy a firmar los papeles de Cole hasta que hable con un abogado. Esa tarde, me reuní con Patricia Strand en su oficina en el centro de Boston. Una suite de esquina con muebles de cuero y paredes forradas de libros de derecho y títulos enmarcados de escuelas que importaban. Tendría unos 55 años, el pelo plateado cortado a la altura de la mandíbula, gafas de lectura en la nariz mientras revisaba el acuerdo de separación que había traído. Leyó en silencio durante 10 minutos, tomando notas ocasionales en un bloc de notas legal. Finalmente, levantó la vista. Esta cláusula de no competencia es inaplicable. Parpadeé. ¿Qué? Fuiste despedida durante un permiso aprobado. Eso es un despido vengativo, lo que viola la ley laboral de Massachusetts. La cláusula de no competencia es demasiado amplia. 24 meses cubriendo todo un sector industrial es una restricción irrazonable del comercio. Tocó el documento. Si Cole intenta hacer cumplir esto, lo contrademandaremos por despido improcedente, y me aseguraré de que cada detalle salga a la luz en la fase de descubrimiento. La póliza de seguro de vida, las auditorías peligrosas, todo el patrón. ¿Así que puedo simplemente ignorarlo? No. Fírmalo. Coge el dinero de la indemnización. Deja que Cole piense que ha ganado. Sonrió, aguda y cómplice. Luego ve a trabajar para Meridian Dynamics. Cuando inevitablemente intente demandarte por incumplimiento, lo destruiremos en los tribunales, y probablemente termines con un acuerdo mucho mayor. ¿Y el divorcio? Pasó a esas páginas. De mutuo acuerdo. Sin culpa. No pides nada excepto disolver el matrimonio. Fírmalo. Sigue adelante. No vale la pena luchar por él. Firmé todo esa tarde. Acuerdo de separación, papeles de divorcio, todo. Patricia presentó los documentos mientras yo me sentaba en su oficina, bebiendo agua de un vaso de papel y sintiendo que me estaba despojando de una piel en la que había estado atrapada durante 4 años. Cuando salí de su edificio, el aire de septiembre se sentía diferente, más ligero. Conduje a Nueva York esa noche. 3 horas y media por la enero del 95 con toda mi vida metida en 2 maletas y una bolsa de lona. La grabación de Sloan respaldada en 3 lugares diferentes y la tarjeta de visita de Wyatt en mi cartera. El apartamento corporativo estaba en el piso 42 de una torre de cristal en Hudson Yards. Un dormitorio, ventanas de suelo a techo, muebles de buen gusto y temporales. Era el doble del tamaño de mi oficina en Blackwood y se sentía como un palacio. Me quedé junto a esas ventanas el domingo por la noche, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el río Hudson, el horizonte extendiéndose en todas direcciones como una promesa en la que finalmente se me permitía creer. Mi teléfono vibró. Wyatt, ¿lista para mañana? Respondí, lista. Apareció otro mensaje. Sloan, les dije a mamá y papá que me mudo a Nueva York. Papá no se lo tomó bien, pero he terminado de vivir en esa casa. Gracias por mostrarme que es posible irse. Sonreí, sintiendo algo cálido y feroz florecer en mi pecho. Vas a estar bien, escribí. Ambas lo estaremos. El lunes por la mañana llegó con cielos despejados y un aire fresco que olía a posibilidad. Me puse mi mejor traje, azul marino, a medida,
profesional, y tomé el metro hasta la oficina de Meridian en Midtown. El vestíbulo era todo cristal y acero y paredes vivas de vegetación. La recepcionista sonrió cuando di mi nombre. Señorita Ale. La señorita Brennan la está esperando. Piso 48. El ascensor subió por el edificio y con cada piso me sentía más ligera, más sólida, más como yo misma. Wyatt esperaba en su oficina de esquina, con ventanas con vistas a Central Park, vistiendo un traje de color carbón y esa misma sonrisa de confianza de Santorini. Bienvenida a Meridian, dijo, extendiendo su mano. La estreché, y su agarre era firme, cálido y real. Gracias por la oportunidad. Agradécemelo construyendo algo grande. Señaló una carpeta de cuero en su escritorio. Contratos listos cuando quieras. Y, Avery, Cole Blackwood está a punto de aprender que despedirte fue el mayor error de su carrera. Cogí el bolígrafo, firmé mi nombre y sentí que los últimos 4 años finalmente, de verdad, terminaban. Mi primer día en Meridian, Wyatt me guió por el piso 48, presentándome a personas cuyos nombres intenté desesperadamente recordar mientras mi cerebro todavía procesaba que realmente trabajaba allí. Esta es Avery Ale, nuestra nueva directora financiera, decía en cada parada. Y la gente sonreía, me daba la mano y decía cosas como, hemos oído grandes cosas y encantado de trabajar contigo. Nadie me trató como si fuera temporal. Nadie actuó como si necesitara demostrar que merecía estar allí. Fue desorientador. Mi oficina tenía ventanas de suelo a techo con vistas al río Hudson. Ventanas reales con luz natural que cambiaba a lo largo del día. Me quedé allí esa primera tarde, simplemente mirando el agua, los barcos que pasaban, el cielo que no estaba bloqueado por paredes, cubículos o el peso de 4 años de trabajo invisible. El trabajo en sí era desafiante pero colaborativo. Pasé la primera semana en reuniones de presupuesto, revisando las estructuras de costos de Meridian, identificando oportunidades de eficiencia sin destripar departamentos ni exprimir a los proveedores. La gente escuchaba cuando hablaba, hacía preguntas que demostraban que realmente habían leído mi análisis en lugar de simplemente hojear el resumen ejecutivo. Wyatt pasaba a diario, no para microgestionar, sino para asegurarse de que tenía lo que necesitaba. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó un viernes por la tarde, apareciendo en mi puerta con 2 cafés. Bien. Muy bien. Acepté el café. Diferente a lo que estoy acostumbrada. ¿Diferente cómo? La gente aquí parece que realmente quiere que tenga éxito. Ella sonrió, pero había algo de tristeza en ello. Eso no es diferente, Avery. Eso es normal. Lo que experimentaste en Blackwood fue abuso disfrazado de cultura corporativa. La palabra aterrizó con fuerza. ¿Abuso? Nunca me había permitido llamarlo así antes. Para la tercera semana, había construido un presupuesto preliminar para la nueva división de la costa este, entrevistado a candidatos para mi equipo financiero y reestructurado contratos con proveedores que le ahorrarían a Meridian 2 millones anuales sin quemar puentes. Trabajaba muchas horas, pero se sentían diferentes. Con propósito en lugar de desesperadas. A las 6 de la tarde, la gente comenzaba a empacar e irse a casa. Nadie enviaba correos electrónicos a medianoche esperando respuestas inmediatas. Nadie me hacía sentir culpable por tomar descansos para almorzar. Por la noche, caminaba por el Hudson River Greenway, con el teléfono silenciado, respirando un aire que no sabía a miedo. Garrett me envió 2 mensajes de texto en 3 semanas. El primero, necesito saber qué muebles quieres de la casa. Respondí, quédatelos todos. El segundo, los papeles del divorcio son definitivos. Solo necesito tu firma en la división de bienes. Los firmé en la oficina de Patricia sin leerlos detenidamente y los envié de vuelta por mensajero. Que se quedara con la casa, los muebles, la vida que habíamos construido que nunca había sido realmente nuestra. Luego, un jueves por la tarde en mi 4ª semana, llegaron flores. La asistente de Wyatt las trajo a mi oficina. Un llamativo arreglo de peonías blancas y dalias negras en un jarrón de cristal. Acaban de llegar para ti, dijo, dejándolas en mi escritorio. Saqué la tarjeta de su pequeño sobre. Felicitaciones por tu suicidio profesional. Atentamente, C.B. Se me helaron las manos.
Llevé las flores directamente a la sala de descanso y las tiré a la basura, jarrón y todo. El cristal se hizo añicos satisfactoriamente contra la bolsa del contenedor. Cole solo estaba amargado, me dije. Solo desahogándose porque había escapado. Pero mis manos todavía temblaban cuando volví a mi oficina. El investigador de la SEC apareció el martes siguiente. Estaba en una reunión de revisión de presupuesto cuando la asistente de Wyatt llamó a la puerta de la sala de conferencias. Avery, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. El hombre que esperaba en la recepción tenía los ojos cansados y una placa de identificación federal prendida en el cinturón. Mediados de los 40, traje barato, la apariencia de alguien que había visto demasiadas mentiras corporativas. Señorita Ale, soy Martín Bass de la Comisión de Bolsa y Valores. Necesito hablar con usted sobre unas acusaciones que se han presentado. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de acusaciones? Fraude de valores y robo de información confidencial. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Patricia Strand llegó a los 30 minutos de mi llamada, entrando en la sala de conferencias de Meridian con un traje elegante y gafas de lectura, bloc de notas en mano. Mi clienta no responderá preguntas sin la presencia de un abogado, dijo, sentándose a mi lado. Bass asintió como si lo hubiera esperado. Deslizó una carpeta sobre la mesa pulida. Señorita Ale, estamos investigando una queja presentada por Blackwood Manufacturing alegando que usted accedió y transmitió ilegalmente información confidencial de la empresa a Meridian Dynamics antes de su empleo aquí. Abrió la carpeta y me mostró correos electrónicos impresos de avery.h@blackwood.com a w.brennan@meridiandynamics.com. Fecha, 3 de septiembre. Asunto, proyecciones financieras confidenciales. El texto de vista previa mostraba datos financieros, listas de clientes, detalles de contratos. Se me secó la boca. Nunca envié esto. La expresión de Bass no cambió. Según el departamento de TI de Blackwood, estos correos se originaron en su cuenta de la empresa. Los metadatos muestran que se enviaron desde su dirección IP mientras aún estaba empleada. Eso es imposible. Nunca le envié un correo a Wyatt antes de que me despidieran. La conocí en Santorini después. Patricia me puso una mano en el brazo. Necesitaremos ver la forense digital completa, encabezados de correo, registros del servidor, registros de autenticación, ¿todo? Bass sacó un bloc de notas. Todavía estamos recopilando esa información de los sistemas de Blackwood. Pero, señorita Ale, necesito preguntar, ¿tuvo alguna comunicación con Meridian Dynamics antes de su despido de Blackwood Manufacturing? No. Conocí a Wyatt Brennan por primera vez el 18 de septiembre en Santorini. Cole ya me había despedido para entonces. ¿Y no discutió las operaciones comerciales de Blackwood con ella? Dudé. Hablamos en general sobre la industria, pero nada confidencial, nada que no discutiría en cualquier conferencia de la industria. Patricia tomó una nota. Agente Bass, mi clienta está cooperando plenamente, pero hasta que podamos examinar la evidencia forense, no hará más declaraciones sobre estos presuntos correos electrónicos. Después de que Bass se fuera, me senté en esa sala de conferencias sintiendo que me habían succionado el aire. Patricia ya estaba al teléfono. Estoy llamando a un experto en forense digital. Si esos correos son falsificados, los metadatos lo demostrarán. Wyatt entró, cerró la puerta, sacó la silla frente a mí. Este es el movimiento de Cole, dijo en voz baja. Evidencia fabricada para destruir tu credibilidad y dañar a Meridian. ¿Y si es lo suficientemente bueno como para que se mantenga? ¿Y si qué? La forense de correos no miente, Avery. Si él creó esto, las huellas digitales lo demostrarán. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Hay algo, cualquier cosa, que Cole pueda tergiversar? ¿Algún correo, alguna conversación, algún acceso a archivos que pueda ser malinterpretado? Repasé 4 años de trabajo, cada correo que había enviado, cada archivo al que había accedido, cada conversación que había tenido. Nada. Nunca discutí los negocios de Blackwood con nadie fuera de la empresa. Lo único remotamente cercano fue nuestra conversación en Santorini, y eso fue después de que me despidieran. Wyatt asintió lentamente.
Entonces luchamos. Y nos aseguramos de que Cole se arrepienta de haber comenzado esto. Pero esa noche, sola en mi apartamento corporativo, no podía dejar de pensar en esos correos, en lo reales que parecían, en los recursos y conexiones de Cole y su absoluta certeza de que podía destruir a cualquiera que se le opusiera. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. ¿Sloan? Casi no contesto. Avery, por favor. Necesito verte. Ahora. Su voz temblaba. ¿Qué pasa? Es sobre papá, sobre lo de la SEC. No puedo hablar de esto por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo? Nos encontramos en un restaurante abierto 24 horas en Chelsea, el tipo de lugar con asientos de vinilo agrietado y un café que sabía como si hubiera estado en la jarra desde la cena. Sloan se deslizó en el asiento frente a mí, con aspecto destrozado. Pelo despeinado, rímel corrido, vistiendo pantalones de chándal y una sudadera con capucha de gran tamaño como si hubiera salido de casa a toda prisa. ¿Estás bien? No. Sacó su teléfono con manos temblorosas. No pude dormir esta noche. Seguí pensando en lo que dijo en la casa, sobre papá, sobre los correos que mencionó la SEC. Así que fui a su estudio alrededor de la medianoche. La puerta estaba entreabierta. Tocó su teléfono, sacó una grabación de voz, bajó el volumen. ¿Escucha? La voz de Cole se escuchó, amortiguada pero inconfundible. ¿Estás seguro de que los correos parecen auténticos? Otra voz, más vieja, nerviosa. Señor. Los creé con acceso de administrador, con fecha de principios de septiembre. Usé su dirección IP de cuando todavía trabajaba aquí. Y la SEC no detectará la falsificación. No sin un análisis forense profundo, lo que no harán por una queja de espionaje corporativo. Verán los correos, la entrevistarán, y aunque no la acusen, la investigación por sí sola destruirá su reputación. Pausa. Nunca volverá a trabajar en esta industria. La voz de Cole volvió, fría y satisfecha. Bien. Asegúrate de que todos los registros estén limpios. No quiero ningún rastro que nos lleve a nosotros. La grabación terminó. Me quedé allí sentada, sintiendo como si me hubieran vertido agua helada por las venas. Los ojos de Sloan estaban rojos e hinchados. Falsificó pruebas. Está tratando de incriminarte por un delito federal. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme al borde de la mesa. Sloan, si le das esto a alguien, si testificas, tu padre te destruirá. Lo sé. Su voz se quebró. Pero no puedo verle hacer esto. Ni a ti. Ni a nadie. Empujó su teléfono sobre la mesa. Tómalo. Copia el archivo. Úsalo como necesites. Miré ese teléfono, la evidencia que podría salvarme y detonar lo que quedaba de la familia de Sloan. ¿Estás absolutamente segura? Se secó los ojos con el talón de la mano. He terminado de tenerle miedo. He terminado de fingir que es alguien que no es. Cogí el teléfono, reenvié la grabación a mí misma, a Patricia y a Guyat, vi cómo se enviaban y confirmaban los archivos. Luego extendí la mano sobre la mesa y apreté la de Sloan. Gracias por ser lo suficientemente valiente para hacer esto. Me devolvió el apretón, y nos quedamos allí en ese restaurante iluminado con fluorescentes a medianoche. Dos mujeres que habían escapado del mismo veneno, aferrándose la una a la otra mientras la evidencia de los crímenes de Cole Blackwood vivía en nuestros teléfonos como una pistola cargada. No dormí esa noche. Simplemente me quedé acostada en mi apartamento corporativo mirando al techo. La grabación de Sloan repitiéndose en mi mente. La investigación por sí sola destruirá su reputación. Nunca volverá a trabajar. A las 6 de la mañana, me rendí con el sueño y llamé a Patricia. Tengo pruebas, dije cuando contestó. Cole, confesando haber falsificado los correos, grabado por su hija. Silencio. Luego, ¿cuán pronto puedes llegar a mi oficina? La oficina de Patricia a las 8 de la mañana ya estaba viva con energía decidida. Tenía café preparándose, su asistente legal tomando notas y un experto en forense digital en una videollamada a los 15 minutos de mi llegada. Sloan apareció a las 8:30, con aspecto agotado pero decidida.
Patricia escuchó la grabación 4 veces, su expresión volviéndose más severa con cada reproducción. Finalmente, dejó su teléfono y nos miró a ambas. Esto es conspiración para cometer fraude, obstrucción de la justicia y fraude electrónico. Todos delitos federales. Cole Blackwood acaba de confesar haber fabricado pruebas en una investigación activa de la SEC. Se dirigió a Sloan. ¿Entiendes lo que esto significa? Testificar contra tu padre destruirá tu relación con tu familia, posiblemente de forma permanente. Las manos de Sloan estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos. Ya estoy distanciada. Simplemente no lo saben todavía. La única pregunta es si hago lo correcto o sigo en silencio como he hecho toda mi vida. Patricia asintió lentamente. Entonces nos movemos rápido, antes de que Cole se dé cuenta de lo que tenemos. La semana siguiente fue un torbellino de documentación y preparación. Recopilé todo, 4 años de evaluaciones de desempeño que mostraban un trabajo ejemplar, el correo de despido enviado mientras estaba de vacaciones aprobadas, los registros de RRHH. Del aumento del seguro de vida fechado 3 semanas después de mi victoria en el contrato con los proveedores, las asignaciones de auditoría de seguridad con fechas que correspondían a cada contribución financiera importante que había hecho. Patricia contrató a una abogada de protección de denunciantes para Sloan, una mujer llamada Rebecca Torres, especializada en proteger a testigos en casos de fraude corporativo. Sloan dio una declaración formal, hizo autenticar la grabación por un laboratorio de forense digital, firmó declaraciones juradas sobre lo que había presenciado. La vi hacerlo con una mezcla de gratitud y culpa. Estaba quemando a su familia hasta los cimientos para salvarme. ¿Estás segura?, le pregunté una tarde en la sala de conferencias de Patricia después de que pasara 3 horas siendo interrogada por Rebecca. Me miró con los ojos enrojecidos pero claros. Nunca he estado más segura de nada. Lo que te hizo, lo que planeaba hacer, es malvado, y no seré parte de ello. Presentamos todo a la SEC un jueves por la mañana. Patricia había programado una reunión con Martín Bass y su supervisora, una agente llamada Sandra Pierce, que tenía 25 años de experiencia y el tipo de mirada aguda y evaluadora que no se perdía nada. La oficina de campo de la SEC en Nueva York era todo controles de seguridad, paredes beige y el olor particular de los edificios gubernamentales en todas partes. Nos sentamos en una sala de conferencias sin ventanas, yo, Patricia, Sloan, Rebecca y los 2 agentes de la SEC, mientras Patricia exponía el caso como si lo estuviera procesando ella misma. Comenzó con los correos falsificados, mostrando el análisis forense que probaba que habían sido creados con privilegios de administrador semanas después de que yo dejara Blackwood, con fecha retroactiva para parecer auténticos, enviados desde direcciones IP a las que nunca había accedido. Luego reprodujo la grabación de Sloan. La voz de Cole llenó la habitación, fría y calculadora, discutiendo la falsificación como si fuera una transacción comercial de rutina. Cuando terminó, la mandíbula de Pierce estaba tensa de ira apenas contenida. Señorita Ale, le debo una disculpa. Usted nunca fue el sujeto de esta investigación. Fue la víctima. Miró a Sloan. Y señorita Blackwood, lo que ha hecho aquí requirió un coraje extraordinario. Ahora es una denunciante federal, y nos aseguraremos de que esté protegida. Bass ya estaba al teléfono. Estoy llamando a la Fiscalía de los Estados Unidos. Necesitamos que se redacten órdenes de arresto hoy. Patricia sacó otra carpeta. Hay más. Pruebas que sugieren que Cole aumentó la póliza de seguro de vida de la señorita Ale a $18 millones y luego la envió sistemáticamente a auditorías peligrosas en solitario en instalaciones con violaciones de seguridad. Creemos que esto puede constituir intento de daño o imprudencia temeraria. Pierce tomó la carpeta, la revisó y su expresión se oscureció. Necesitaremos investigar esto más a fondo, pero si el patrón se mantiene. Me miró. Señorita Ale, su ex-suegro podría enfrentar cargos adicionales más allá de la falsificación de pruebas. Las palabras quedaron en el aire. Intento de daño. Alguien finalmente diciendo en voz alta lo que yo había tenido demasiado miedo de nombrar. El arresto ocurrió un martes por la mañana. Estaba en mi oficina en Meridian revisando las proyecciones trimestrales cuando Guyad apareció en mi puerta, con el rostro serio. Enciende las noticias. Abrí CNBC en mi ordenador. El titular ya estaba pasando.
Última hora, director ejecutivo industrial arrestado por cargos de fraude federal. Las imágenes mostraban a Cole siendo sacado de la sede de Blackwood Manufacturing esposado, flanqueado por agentes federales, su rostro contorsionado de rabia e incredulidad. Detrás de él, a través de las paredes de cristal, pude ver a los empleados de pie, congelados en sus escritorios, viendo cómo se llevaban a su director ejecutivo. La voz del presentador de noticias proporcionaba la narración. Cole Blackwood, director ejecutivo de Blackwood Manufacturing, ha sido arrestado y acusado de conspiración para cometer fraude, obstrucción de la justicia y fraude electrónico. Estos cargos se derivan de acusaciones de que Blackwood fabricó pruebas en una investigación de la SEC dirigida a una ex empleada. Si es condenado por todos los cargos, se enfrenta a hasta 20 años en una prisión federal. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Reporteros, ex colegas, personas con las que no había hablado en meses, de repente queriendo declaraciones. Un mensaje de voz de Diane, la esposa de Cole, su voz goteando veneno. Has destruido a esta familia. Espero que estés orgullosa de ti misma, ingrata. Lo borré sin escuchar el resto. Otro mensaje. De alguien de la Junta de Blackwood. Nos gustaría discutir las circunstancias de su partida. Se lo reenvié a Patricia. La única llamada que contesté fue de Sloan. ¿Estás bien?, le pregunté. No. Su voz era espesa. Pero hice lo correcto. Sé que lo hice. ¿Lo hiciste? Absolutamente lo hiciste. Mamá no me habla. Garrett me llamó traidora. El abogado de papá está tratando de afirmar que yo falsifiqué la grabación. Se rió, amarga y rota. Pero lo volvería a hacer. Lo haría 1000 veces. El juicio duró 4 semanas. No asistí. Patricia dijo que no era necesario. Mi declaración y la documentación se presentaron como prueba, y mi presencia en la sala del tribunal podría desviar la atención de los medios hacia mí en lugar de hacia los crímenes de Cole. Pero Patricia me enviaba actualizaciones diarias. Sloan testificó durante 6 horas en 2 días. Patricia dijo que estuvo extraordinaria, tranquila, detallada, inquebrantable. Llevó al jurado a través de años de ver a su padre manipular a la gente, tratar a los empleados como activos desechables, priorizar el beneficio sobre la seguridad y la ética. Cuando el fiscal reprodujo su grabación, la sala del tribunal quedó en silencio. Neil Garson, el director de de Blackwood, había llegado a un acuerdo temprano y testificó contra Cole. Confirmó bajo juramento que había fabricado los correos electrónicos por orden directa de Cole, utilizando el acceso de administrador para crear pruebas falsas que luego se presentaron a los investigadores federales. La evidencia forense fue condenatoria, metadatos que mostraban fechas de creación semanas después de mi despido, registros de servidor que probaban que los correos nunca habían transitado por ninguna red, huellas digitales que vinculaban todo a los sistemas de de Blackwood. La defensa intentó argumentar inducción, afirmando que Sloan había manipulado la conversación, pero la grabación era demasiado clara, demasiado condenatoria, y las propias palabras de Cole sellaron su destino. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Estaba en una reunión de presupuesto cuando Patricia llamó con el veredicto. Me disculpé, caminé hacia mi oficina, cerré la puerta y simplemente me quedé en la ventana mirando el río Hudson. Culpable. Cole Blackwood, el hombre que me había ofrecido ascensos que nunca recibí, que se había llevado el crédito por mi trabajo, que había aumentado mi seguro de vida y me había enviado a instalaciones peligrosas, que me había despedido por tomarme unas vacaciones y luego había intentado incriminarme por delitos federales, era culpable. La sentencia llegó 2 semanas después. De 18 a 22 años en una prisión federal. Vi la cobertura de las noticias desde mi apartamento esa noche, con una copa de vino en la mano, sentada en mi sofá en la vivienda corporativa que de alguna manera había comenzado a sentirse como un hogar. El reportero estaba fuera del juzgado. Cole Blackwood, una vez un titán de la industria manufacturera, pasará casi 2 décadas en una prisión federal. El juez citó la gravedad de fabricar pruebas e intentar destruir la carrera de una ex empleada como factores en la sentencia. Mostraron imágenes de Cole siendo llevado, su caro traje arrugado, su rostro ya no rojo de ira, sino ceniciento de conmoción. Garrett apareció brevemente en la cobertura, con el rostro pétreo, negándose a comentar. Mi teléfono vibró. Sloan, se acabó.
Realmente va a la cárcel. Respondí, ¿cómo te sientes? Su respuesta tardó un minuto. ¿Vacía? Aliviada. Todo a la vez. Yo también, envié. Y era verdad. Había ganado. Cole estaba en la cárcel. Mi nombre estaba limpio. Meridian me había apoyado en todo. Pero la victoria no sabía a triunfo. Sabía a cenizas y finales y a la hueca satisfacción de ver a alguien destruirse a sí mismo mientras tú te mantenías a una distancia segura. Terminé mi vino, dejé la copa y miré alrededor de mi apartamento. A la vida que estaba construyendo, a las luces de la ciudad más allá de mis ventanas, al futuro que finalmente era verdaderamente mío. Cole Blackwood había intentado borrarme. En cambio, yo lo había borrado a él. La rueda había girado. Se había hecho justicia. Y de alguna manera, todavía sentía que había perdido algo que no podía nombrar. La sensación de vacío no desapareció. Pensé que lo haría. Pensé que ver a Cole ser sentenciado, ver que la justicia realmente funcionaba por una vez, traería algún tipo de cierre que se sintiera satisfactorio en lugar de simplemente vacío. Pero 3 semanas después de la sentencia, todavía seguía con la rutina. Trabajando largos días en Meridian, caminando a casa a lo largo del Hudson, comiendo comida para llevar en mi apartamento corporativo mientras la ciudad brillaba fuera de mis ventanas como una promesa en la que había olvidado cómo creer. Wyatt se dio cuenta. Estás haciendo un trabajo excelente, dijo una tarde en mi oficina. Pero pareces estar funcionando con las últimas reservas. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre? No podía recordar. Tómate el fin de semana, dijo. De verdad, tómatelo. No revises el correo. No pienses en presupuestos. Solo existe durante 48 horas. Así que lo hice. Pasé el sábado caminando por Central Park, viendo familias y parejas y gente que parecía saber cómo ser feliz. Compré un café de un vendedor ambulante y me senté en un banco junto al lago, dejando que el sol de octubre me calentara la cara. El domingo por la mañana, estaba tomando café en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Wyatt, lamento llamar en tu fin de semana, pero hay algo que necesito discutir contigo. ¿Podemos vernos mañana? Se me encogió el estómago reflexivamente. ¿Pasa algo malo? No, todo lo contrario, en realidad. Pero deberíamos hablar en persona. El lunes por la mañana, me esperaba en su oficina con café y esa misma presencia tranquila que me había hecho confiar en ella en una terraza de Santorini 6 meses antes. Blackwood Manufacturing se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11, dijo sin preámbulos. Se anunció esta mañana. Dejé mi café. La declaración se hizo durante el fin de semana. Están liquidando activos para satisfacer a los acreedores. Sacó algo en su tableta, lo giró hacia mí. Su división de equipos de precisión está a la venta. Es la única parte rentable de la empresa. Fuerza laboral sólida, contratos sólidos, buen equipo. Vale unos 65 millones como empresa en funcionamiento. Podía ver hacia dónde iba esto. ¿Quieres adquirirla? Quiero que Meridian la adquiera, pero solo si te sientes cómoda con ello. Dejó la tableta. Avery, sé que esto es complicado. Ese fue tu lugar de trabajo durante 4 años. Pero Cole está en la cárcel. La Junta obligó a Garrett a renunciar. La empresa está siendo desmantelada por los fideicomisarios de la quiebra que solo quieren maximizar el valor para los acreedores. ¿Y quieres que yo dirija la adquisición? Conoces esa división mejor que nadie. Conoces los contratos, la fuerza laboral, las operaciones. Si vamos a hacer esto, necesito tu experiencia. Hizo una pausa. Pero si es demasiado, si se siente como si estuviéramos hurgando en los huesos, podemos retirarnos. Hay otras oportunidades. Miré por su ventana el horizonte de Manhattan, la ciudad que se había convertido en mi refugio. 200 personas trabajaban en esa división. Buena gente que solo había estado tratando de hacer su trabajo mientras Cole jugaba juegos de poder con sus medios de vida. ¿Qué les ofreces?, pregunté. Garantías de empleo completas. Sin despidos, sin reestructuraciones que recorten personal. Los integramos en Meridian con sus salarios y beneficios actuales.
Wyatt se inclinó hacia adelante. No estoy interesada en destripar una empresa por partes, Avery. Quiero construir algo sostenible. Pero necesito saber que los números funcionan. Pensé en Jordan, el analista junior que había entrenado. En Margaret de RRHH. En los trabajadores de línea, los técnicos y los gerentes de proyecto que nunca habían tenido voz en las decisiones destructivas de Cole. Lo haré, dije. Pero quiero por escrito que protegeremos los empleos. Esto no puede ser un ejercicio de reducción de costos disfrazado de adquisición. Wyatt sonrió. Ya está redactado. Patricia revisó los términos esta mañana. Las siguientes 2 semanas fueron brutales. Lideré el equipo de diligencia debida, analistas financieros, especialistas en operaciones, asesores legales, a través de cada aspecto de la división de equipos de precisión de Blackwood. Revisamos contratos, evaluamos el valor de los equipos, entrevistamos a empleados clave que estaban aterrorizados de perder sus trabajos en la quiebra. Fue extraño estar de vuelta en el mundo de Blackwood, incluso a distancia. Reconocí nombres en la lista de empleados. Jordan, que había sido ascendido a analista completo después de que me fui. Margaret, todavía dirigiendo RRHH después de 24 años. Técnicos y trabajadores de línea que había visto durante esas peligrosas auditorías de instalaciones. Personas que simplemente habían asentido con la cabeza y vuelto al trabajo, sin saber que su director ejecutivo estaba usando mis visitas como tapadera para algo más oscuro. Los números contaban una historia clara. La división era rentable, bien gestionada a nivel operativo, arrastrada solo por la imprudente estrategia corporativa de Cole y la quiebra de la empresa matriz. En una venta normal, valdría 65 millones. En una liquidación por quiebra, con los acreedores presionando por una resolución rápida, podríamos conseguirla por 42 millones. Wyatt presentó la adquisición a la Junta de Meridian un jueves por la tarde. Me senté a su lado, guiándolos a través del análisis financiero, el cronograma de integración, las garantías de empleo. La Junta votó unánimemente para aprobar. Presentamos nuestra oferta ese viernes. 42 millones de dólares, protección total del empleo, periodo de integración de 90 días. 3 semanas después, el Tribunal de Quiebras aceptó nuestra oferta. El activo más valioso de Blackwood Manufacturing, la división que yo había ayudado a construir con 4 años de trabajo invisible, ahora era parte de Meridian Dynamics. La noche en que se cerró el trato, estaba en mi apartamento terminando el papeleo cuando mi teléfono vibró. Sloan, vi las noticias sobre la adquisición. Salvaste 200 empleos. Gracias por eso. Respondí, ¿cómo estás? Mejor. Me mudé a Nueva York el mes pasado. Trabajo en una galería en Chelsea. Tratando de averiguar quién soy cuando no soy una Blackwood. ¿Quieres tomar un café este fin de semana? Me encantaría. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el West Village el sábado por la tarde. Sloan entró con un aspecto completamente diferente. El pelo corto y teñido de castaño rojizo, vistiendo vaqueros y una chaqueta de cuero vintage. Ningún rastro del pulido cuidadoso que la familia Blackwood requería. Parecía más ligera, más joven, libre. Te ves bien, dije mientras se sentaba frente a mí. Siento que me estoy convirtiendo en una persona real. Sonrió, pero estaba teñido de tristeza. Mamá no me habla. Garrett envía mensajes ocasionales preguntando si estoy bien, pero no quiere verme en persona. El abogado de papá intentó que me retractara de mi testimonio. Dijo que me habían manipulado. Lo siento. No lo sientas. Yo elegí esto. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. ¿Eres feliz, Avery? ¿Realmente feliz? Pensé en esa pregunta, en el trabajo que estaba haciendo, el equipo que estaba construyendo, el apartamento que había dejado de sentirse temporal. Llegando a ello, dije. Un día a la vez. Yo también. Miró por la ventana a la gente que pasaba. Sigo pensando en lo que dijiste ese día en la casa, sobre cómo veían tu valor pero no querían pagarlo. Eso ha sido cierto toda mi vida. Me veían, pero solo como decoración, como alguien a quien casar estratégicamente o sacar a relucir en eventos de caridad. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy tomando clases de arte en SVA,
pintando de nuevo. El trabajo en la galería no paga mucho, pero no necesito dinero. Tengo mi fondo fiduciario, y a diferencia de papá, no puede quitármelo. Solo estoy tratando de averiguar quién soy cuando no estoy actuando para una audiencia. Nos sentamos allí durante 2 horas, hablando de Nueva York, de arte y del extraño alivio de empezar de nuevo. Cuando finalmente nos fuimos, me abrazó fuerte en la acera. Gracias, dijo, por mostrarme que era posible irse. Lo hiciste tú misma. Lo hicimos juntas. Caminando a casa por el Village mientras la tarde se convertía en noche, pensé en todo lo que había pasado en 6 meses. Cole estaba en una prisión federal en Pensilvania, apelaciones denegadas, enfrentando 18 años tras las rejas. Blackwood Manufacturing se había derrumbado bajo el peso de su ego y fraude, liquidada en la quiebra. Garrett había huido a Portland, tratando de escapar del apellido familiar. Diane se había retirado a un silencio amargo. Y yo era la directora financiera de una empresa en crecimiento, viviendo en una ciudad que amaba, con una cuenta bancaria que demostraba mi valía en números que Cole nunca podría manipular. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como supervivencia. Como si hubiera estado ahogándome durante 4 años y finalmente hubiera llegado a la superficie. Jadeando y agotada, agradecida de estar viva, pero no muy segura de qué hacer con el aire en mis pulmones. Esa noche, me paré en la ventana de mi apartamento viendo el sol ponerse sobre el Hudson, el cielo tiñéndose de tonos naranja y rosa que me recordaban a Santorini. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Wyatt. Reunión de integración a las 9 mañana. Hiciste un trabajo increíble en esta adquisición. Gracias. Sonreí, respondí, gracias a ti por creer en mí. Su respuesta llegó rápidamente. Tú lo hiciste fácil. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi apartamento, los muebles que había elegido, los libros en la estantería, la vida que estaba construyendo que me pertenecía solo a mí. Cole Blackwood había intentado borrarme. Me había despedido, incriminado, quizás incluso intentado matarme. Y en cambio, yo había sobrevivido, construido algo mejor, convertido sus armas en mi armadura. Pensé en la venganza, en cómo se supone que se siente cuando el villano finalmente cae. Las películas lo hacen parecer triunfante, satisfactorio. Pero la venganza real es más desordenada. Es ver a alguien destruirse a sí mismo mientras tú te mantienes a una distancia segura. Es ganar, pero todavía sentir el peso de todo lo que perdiste en el camino. Es construir una nueva vida y darte cuenta de que la antigua dejó cicatrices que no simplemente desaparecen porque se hizo justicia. Pero de pie allí en mi apartamento, con las luces de la ciudad comenzando a brillar y el aire de la noche enfriándose a través de mi ventana abierta, me di cuenta de algo más. La mejor venganza no es la destrucción. Es construir algo mejor de las cenizas. Es irse libre. Y es despertarse cada mañana y elegirte a ti misma por encima de las personas que intentaron hacerte pequeña. Cole había querido que yo desapareciera. En cambio, yo lo había vuelto irrelevante. Y eso, finalmente, lenta, dolorosamente, comenzaba a sentirse como suficiente. Esta historia de justicia estratégica te tuvo conteniendo el aliento. Dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Sloan reprodujo esa grabación, exponiendo los crímenes de Cole con su propia voz. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.